Esta historia es la única razón por la que rechazo cualquier carga que requiera pasar por la Sierra Madre Occidental en el norte de México. Fue allí, en un tramo de carretera aparentemente inofensivo, donde experimenté lo más aterrador de mi vida. Los lugareños la llaman la Curva del Diablo. Y hasta que llegué allí, pensé que era solo otra historia de carretera. Pero esa noche descubrí que hay cosas que no se pueden explicar. Eran casi las 3 de la mañana y ya había estado conduciendo durante casi 7 horas, tratando de hacer la entrega temprano para evitar el calor del día siguiente. Las montañas estaban tranquilas, sin lluvia, el cielo despejado. Todo está bien, hasta que deja de estarlo. El tramo en cuestión aparece tras una secuencia de curvas cerradas, en un punto donde la carretera bordea un acantilado. Ya estaba aminorando la marcha, con las luces bajas encendidas, porque de la nada empezó a aparecer niebla. No era espeso, pero sí lo suficientemente denso como para obstruir la visibilidad. Puse ambas manos en el volante y respiré profundamente, como hago en cada curva tensa. Solo que esta vez, el camión se desvió hacia un lado. Solo. Sin que yo gire el volante. Como si algo hubiera agarrado el volante y lo hubiera obligado a salir de la pista. Intenté arreglarlo, grité, tiré fuerte, pero no sirvió de nada. Fue como luchar contra una fuerza invisible, más fuerte que yo. El camión quedó arrojado a un costado de la carretera, a centímetros del abismo. Conseguí frenar antes de salirme del asfalto por completo, pero me quedé con la mitad del vehículo colgando, temblando como nunca. Salí de la cabaña desesperado, tratando de comprender qué había sucedido. Los neumáticos estaban intactos, la carretera estaba seca. Sin petróleo, sin arena. No había ningún motivo para tal desvío. Y fue allí, afuera, respirando el aire frío de la montaña, que sentí algo aún peor, como si hubiera alguien allí conmigo. No es una persona. Algo. Una presencia quieta y pesada a mis espaldas. Miré hacia atrás y no vi a nadie. Pero el sentimiento era claro. Y el silencio del lugar solo hacía que todo fuera más extraño. No había grillos, no había viento, no había nada. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Caminé lentamente de regreso a la cabina y cuando me senté nuevamente el volante estaba girado hacia un lado. Me di la vuelta por completo, como si alguien todavía estuviera intentando tirarme colina abajo. Pero mis manos no lo habían soltado antes. Y sé que cuando el motor se apagó, fue recto. Fue entonces cuando me di cuenta, la curva del diablo no es solo un nombre. Ella intenta llevarte con ella. Volví a encender el motor con la mano temblorosa, tratando de alinear el camión sin que resbalara. Con cada pequeño movimiento, sentía el peso del camión amenazando con arrastrar todo hacia un lado. La carretera permaneció desierta, sin señales de vida. Conseguí volver al centro de la pista y continué lentamente, rezando en silencio. Pero lo peor aún no había pasado. Menos de 2 minutos después, en la siguiente curva, la radio se encendió sola. Lo había dejado apagado, lo recuerdo muy bien, y, sin embargo, se sintonizó en una frecuencia extraña. Solo un silbido, con una voz arrastrada en el fondo. En español antiguo. Algo así como no escaparás. En ese momento no lo entendí, pero después, cuando se lo conté a un amigo mexicano, me lo tradujo, no escaparás. Inmediatamente apagué la radio y continué, ahora con el sudor corriendo por mi espalda a pesar del frío de la mañana. Fue entonces cuando comencé a ver luces en el espejo retrovisor. Como los faros. Pero cada vez que miraba más de cerca, desaparecían. Intenté ignorarlo. Me mantuve concentrado en la carretera. Pero al doblar otra curva, vi algo que me dejó sin aliento, una gran cruz de madera clavada en el borde del acantilado. Y a su lado, una figura quieta. Alto, inmóvil, cubierto por una tela negra. No hubo tiempo para mirar hacia otro lado ni para reaccionar. Cuando pasé por allí, todo el camión se sacudió, como si hubiera sido golpeado por una ola de energía.
Me miré al espejo y efectivamente ya no había nada. Ni siquiera una cruz. Sin figura. Solo la niebla moviéndose lentamente, como humo. Después de eso, parecía que cada giro escondía algo. Comencé a ver figuras al costado del camino, formas mitad humanas que desaparecían cuando los faros las tocaban. Y lo peor, el volante empezó a endurecerse. Como si hubiera perdido el control. Tuve que esforzarme mucho para mantener el rumbo. A cada paso sentía como si una mano invisible me empujara en la dirección equivocada. No fue un defecto mecánico. Conozco mi camión. Eso fue otra cosa. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vi un cartel que indicaba el final del descenso. Cuando pasé por allí fue como cruzar una barrera. El aire se hizo más ligero, el volante volvió a la normalidad, la radio se apagó nuevamente. Y de repente, el camino parecía vivo de nuevo. El sonido de los neumáticos, el motor, todo volvió. Me detuve en un arcén ancho, apagué el motor y me quedé allí, con la cara apoyada en el volante, tratando de no vomitar. Mis manos quedaron marcadas por agarrar el volante de cuero. Y por un momento pensé que me iba a desmayar. Pero lo único que pude hacer fue mirar hacia atrás y ver, a lo lejos, esa última curva desapareciendo en la niebla. A la mañana siguiente, todavía conmocionado, me detuve en una pequeña gasolinera de carretera para tomar un café fuerte e intentar comprender qué había sucedido. El asistente, un anciano que parecía haber visto mucho, notó mi condición. Él me preguntó de dónde venía. Cuando le dije que había pasado por la sierra y le mencioné la curva del diablo, se puso serio. Dijo que muchos conductores habían reportado experiencias similares, camiones arrastrados por acantilados, voces en la radio, figuras en la carretera. Algunos no tuvieron tanta suerte como yo. Hay más cruces que curvas en esa bajada, dijo. Y toda una generación de camioneros que prefieren dar un rodeo en lugar de pasar por allí. Pregunté si había alguna explicación, algo sobrenatural, una leyenda local. Me contó que hace décadas, un convoy de camiones se estrelló en esa curva en una noche tormentosa. Nadie sobrevivió. Se dice que los cuerpos nunca fueron recuperados completamente debido a la profundidad del desfiladero y las rocas. Y desde entonces, todo camionero que baja solo por la noche corre el riesgo de ser arrastrado. Una maldición que solo afecta a quienes conducen en silencio, sin distracciones. No les gusta estar solos ahí abajo, dijo. Eso se quedó en mi cabeza como una frase. Hoy en día, cada vez que alguien menciona esa cordillera en una conversación entre conductores, me quedo callado. Yo escucho. Porque mucha gente allí ya ha pasado por algo parecido y simplemente no hablan de ello por miedo a parecer locos. Pero hay un código silencioso entre nosotros. Una mirada. Un descanso. Nos reconocemos unos a otros. Los que pasaron por la curva del diablo y regresaron. Y sé que si hubiera dudado unos segundos más esa noche, si hubiera confiado menos en mis instintos y más en el volante, no estaría aquí para contar esta historia. Estaría en el fondo de ese abismo, otra cruz invisible al lado del camino. Nunca volví allí. Y no paso. Aunque paguen el doble. Hay rutas que no valen el precio. Y cada vez que estoy solo en la carretera, en cualquier lugar, y la radio crepita o el volante se siente extraño, pienso en esa curva. En esa fuerza tirando del camión. Y me pregunto si alguna vez lo intentarán de nuevo. Porque el sentimiento que tuve no fue un accidente. Era alguien que me quería allí abajo. Y lo peor de todo es saber que, para muchos, este camino parece seguro. Hasta el momento en que ella decide llevarte. La Ruta Nacional 40 en Argentina es una de las carreteras más largas y solitarias que he recorrido. Hay kilómetros y kilómetros de paisaje desértico, montañas, pequeños pueblos y largos tramos donde parece que el tiempo se ha detenido. Normalmente lo cruzo cuando tengo carga entre Mendoza y Bariloche, pero después de lo que viví el verano pasado,
juré que nunca más volvería a parar en una parada de ruta allí. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando vi la antigua fachada, un poco desgastada, pero con una luz encendida en la entrada y un cartel colgado que decía Café 24HS. Como ya había conducido casi toda la noche, decidí parar y descansar un poco. El patio estaba vacío. Ni camiones, ni coches, ni nada. Me pareció extraño, pero pensé que quizá era temporada baja. Aparqué, salí y fui hacia la puerta. Estaba desbloqueado. Entré y sentí ese olor a lugar cerrado, polvo mezclado con café viejo. Las mesas estaban ordenadas, pero con una ligera capa de polvo. No había música, ningún sonido de gente. Sin acompañante. Solo el leve zumbido de una luz fluorescente parpadeando en el fondo. Me senté en una de las mesas cerca de la ventana, tratando de averiguar si el lugar estaba abierto o no. Fue entonces cuando oí que llamaban a la puerta. 3. Sequías. Proviene del baño, o más específicamente, del espejo roto sobre el lavabo. Me levanté lentamente y caminé hacia allí. La puerta estaba entreabierta y crujía con la ligera brisa que venía del exterior. Cuando entré, la habitación estaba oscura, húmeda, con las paredes manchadas y un espejo roto, tal como lo había imaginado. 3 tiempos más. Esta vez más fuerte. Me acerqué lentamente y vi algo que me detuvo, la figura de una mujer reflejada en el cristal, pero no había nadie detrás de mí. Ella estaba de espaldas, con el pelo largo y llevaba un vestido blanco sucio. Y en el momento en que me apoyé en el lavabo, ella giró su rostro en el reflejo. Los ojos eran completamente negros. Y luego desapareció. Salí corriendo del baño, con el corazón acelerado, tropezando con las sillas de la sala principal. Pero antes de llegar a la puerta de salida, escuché una voz. Débil, pero cerca. Ayúdame, salió nuevamente del baño. Me quedé allí, inmóvil, tratando de decidir si regresar o no. La puerta se cerró sola con un golpe, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Y por unos segundos, todo quedó en absoluto silencio. Ni siquiera el sonido del viento. Solo el sonido de mi corazón acelerando dentro de mi pecho. Intenté abrir la puerta principal, pero ahora estaba cerrada. Como si el lugar hubiera decidido encerrarme allí. Busqué otra salida. Fui hacia atrás, buscando una puerta de servicio, una ventana abierta, cualquier cosa. Pero todo estaba cerrado o sellado. Como si el parador hubiera estado abandonado hacía años, pero solo ahora se hubiera decidido mostrarlo. Regresé al vestíbulo y noté algo que antes no estaba allí, una taza de café servida en el mostrador. Salía vapor de allí. Como si alguien lo hubiera puesto allí. No había oído ningún paso ni ruido de maquinaria. Me acerqué lentamente, sin tocar. El olor era demasiado fuerte, amargo y, por alguna razón, me hizo sentir náuseas instantáneas. Fue entonces cuando, de nuevo, la voz susurró, por favor. Miré a mi alrededor y vi la figura de la mujer parada en el pasillo que conducía a los baños. Ahora, desde el frente, mirándome directamente. Los ojos profundos y negros, y un corte en el cuello, seco, como una línea oscura en la garganta. Ella levantó la mano lentamente, como pidiendo ayuda, y dio un paso hacia mí. Pero a cada paso que daba, las luces del techo se apagaban detrás de ella. Uno por uno. En un ritmo constante, casi ceremonial. Di 2 pasos hacia atrás, golpeé las mesas, pero no podía apartar los ojos de ella. Cuando parpadeé, ella ya se había ido. Y entonces todas las luces se apagaron a la vez. Estaba en completa oscuridad. Solo el tenue resplandor de mi celular iluminaba un rincón del piso. Intenté encender la linterna, pero la aplicación falló. La pantalla se volvió negra. El aire se hizo más pesado. Y de repente, comencé a escuchar llantos. De una mujer. Al principio débil, luego más fuerte. Un lamento profundo,
como si alguien se despidiera de la vida. Intenté seguir el sonido, pero parecía venir de todas las direcciones. Caminé alrededor del mostrador y vi que la puerta que antes estaba cerrada ahora estaba entreabierta. Corrí hacia ella, pero antes de alcanzarla, escuché que algo detrás de mí caía al suelo. Un sonido seco y metálico. Miré por encima del hombro y vi un anillo. Un anillo de plata con una piedra oscura en el centro. Él estaba allí, solo, en medio del piso. Lo tomé, sin saber por qué. En el momento que lo toqué, el llanto se detuvo. El aire se hizo más ligero. Y la puerta principal se abrió de par en par. Como si lo hubieran liberado. Salí sin mirar atrás, me subí a la camioneta y salí lo más rápido que pude. Solo me detuve, después de haber recorrido más de 100 kilómetros, en una gasolinera bien iluminada y llena de gente. Solo entonces pude volver a respirar normalmente. En los días siguientes intenté buscar información sobre ese lugar. Ninguna señal, ningún registro en línea, nada indicaba que existía una parada de descanso en ese tramo. Le mostré el anillo a un empleado de una gasolinera en Malargüe y me miró como si hubiera visto un fantasma. Dijo que pertenecía a una mujer que trabajaba en un antiguo restaurante de carretera que se quemó en los años 90. Según él, ella quedó atrapada en el baño intentando ayudar a un niño y nunca lograron sacar el cuerpo. Desde entonces, el lugar es conocido por los lugareños como el Parador Fantasma, pero ya nadie pudo encontrar el edificio. Algunos juran que el parador solo aparece ante aquellos que están solos y agotados. El anillo todavía está conmigo hoy en día. Lo guardé en un sobre dentro de una caja en la parte trasera de la camioneta. He pensado en tirarlo, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Literalmente. Una vez dejé el sobre en la mesa de una gasolinera y fui al baño. Cuando regresé, estaba en mi bolsillo. Nunca le he dicho esto a nadie sin ver la mirada de "¿estás loco?" como respuesta. Pero sé lo que vi. Y cada vez que me detengo en algún lugar aislado del camino, espero, aunque sea contra mi voluntad, volver a oír ese sonido. Los golpes en el espejo. El grito apagado. La voz que pide ayuda. Comencé a evitar la ruta 40 por la noche. Aunque llegue tarde, me dormiré antes o llegaré a tiempo. Pero sé que no sirve de mucho. Parece que esa cosa se me quedó grabada. Algunas noches me despierto con la sensación de que alguien está junto a mi cama en la cabaña. Y a veces, antes de despertarme del todo, veo el reflejo de un espejo en el techo, aunque no haya ninguno. Ya he pedido una bendición, he orado, he hecho una promesa. Pero nada cambia. El anillo sigue volviendo. El recuerdo sigue vivo. Como si aquella mujer todavía estuviese allí. Atrapado. Como si todavía estuviera esperando que alguien la ayudara. Si hay algo que he aprendido es que en una carretera desierta no todo lo que parece abandonado está realmente vacío. Algunos lugares se quedan. Otros, vuelven. Y a veces, vuelven solo para ti. Hoy en día, cada vez que veo un antiguo parador en medio de la nada, miro 2 veces. Y si estoy solo, sigo adelante. Porque si te detienes, entras y escuchas los golpes en el espejo, puede que ella también te esté esperando. La Ruta 5, que atraviesa el desierto de Atacama en Chile, es una de las carreteras más tranquilas y solitarias que he recorrido. Son horas y horas sin ver un coche, una gasolinera, una casa. Solo arena, piedra y ese cielo demasiado pesado, incluso de noche. Ya conocía bien la región por los envíos que suelo hacer entre Antofagasta y Copiapó, pero esa mañana algo era diferente. Eran alrededor de las 2 de la mañana, la carretera estaba desierta, la temperatura era baja y mis faros solo iluminaban el vacío. Hasta que de la nada, vi una pequeña figura en el hombro. Pensé que era un animal, tal vez un bebé. Pero entonces salió a la luz y me di cuenta de que era un niño. Debía tener unos 8 años, quizá menos.
Yo estaba corriendo descalzo, en medio de la nada, con una camiseta fina y pantalones cortos sucios. Lo más extraño era que no miraba a los lados, simplemente corría hacia adelante, con los brazos colgando flojamente, como si huyera de algo. Inmediatamente disminuí la velocidad del camión, me detuve a un costado del camino y salí gritando y preguntando si necesitaba ayuda. Pero desapareció. No se giró en ninguna dirección, no tuvo tiempo de esconderse. Desapareció como si se hubiera derretido en el aire. Miré a mi alrededor, con el corazón acelerado, y entonces lo vi, huellas. Pequeño, ligero, incrustado en la arena del desierto. Yendo hacia la nada. Seguí esas huellas durante unos metros, pero simplemente se detuvieron. En medio del terreno, sin más huellas. No había señales de un viento fuerte que los hubiera apagado, ni ninguna roca cercana a la que pudiera haberse subido. Me quedé allí, tratando de racionalizar. Tal vez fue una alucinación, pensé. Pero la marca estaba allí. Huellas reales. Caminé de regreso al camión, tratando de ignorar los escalofríos que recorrían mi columna. Arranqué el motor y continué mi camino. Pero unos 20 minutos después, lo volví a ver. El mismo chico. Mismo paso. Corriendo al borde de la pista. Como si hubiera regresado al mismo lugar sin darme cuenta. Solo que esta vez, miró. Giró su rostro directamente hacia el camión mientras corría. Y los ojos, no eran normales. Eran oscuros, profundos, como si estuvieran vacíos. Casi como agujeros. Fue entonces cuando sentí un escalofrío que me hizo perder la respiración por unos segundos. Lo juro, él estaba allí. Correr. Cuando salí de la cabaña, ya no estaba, solo quedaban las huellas en la arena. De nuevo. Y una vez más, desaparecer en medio de la nada. En ese momento me di cuenta de que lo que estaba viendo no era de este mundo. Decidí no seguir las huellas esta vez. Volví directamente a la cabaña, cerré la puerta y me quedé allí parado unos minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Lo único que rompía ese silencio era mi propia respiración, acelerada, desigual. Encendí la radio, solo para escuchar alguna voz humana, pero lo único que salió fue estática. Hasta ahora todo bien en esa región, la señal es mala. Pero en medio de la estática, escuché algo que me detuvo en seco. Una voz infantil, muy baja, que decía una palabra repetida varias veces: ayúdame, ayúdame. Me quedé helada. Apagué inmediatamente la radio y me temblaba la mano. Intenté continuar mi viaje lo más rápido posible. Quería salir de ese tramo de carretera, dejarlo atrás. Pero no sirvió de nada. El niño apareció de nuevo, esta vez al frente, parado justo en el medio de la pista. Frené bruscamente. Cuando los faros lo iluminaron completamente, no se movió. Él simplemente se quedó allí, mirando directamente al camión. Y en el mismo momento en que me bajé, ya se había ido. Pero lo que casi me hizo caer de rodillas fue que cuando miré al suelo, no había solo huellas avanzando. También hubo marcas que volvieron. Y se detuvieron justo al lado de mi puerta. Como si hubiera llegado al camión antes de desaparecer. La sensación de que había alguien dentro conmigo no me abandonó el resto de la noche. Conducía con la luz interior encendida, las ventanas cerradas y mirando el espejo retrovisor cada 5 minutos. En un momento, vi una figura en el reflejo, detrás del asiento del pasajero. Me di la vuelta de repente, pero no había nada. Aún así, el aire era diferente. Como si hubiera humedad dentro de la cabina, algo que no ocurre en el desierto. Como si alguien respirara allí conmigo. El asiento del pasajero parecía estar ligeramente hundido. Ya no sabía si estaba despierto o me estaban haciendo una prueba. Me detuve en la primera gasolinera 24 horas que encontré, en Chañaral. Entré con aspecto de zombi. El empleado de la gasolinera me miró extraño y me preguntó si venía de la Ruta 5. Confirmé.
Él asintió y dijo, «¿Viste al niño, verdad?» No necesitaba responder. Dijo que otros conductores también reportaron haber visto al mismo niño, siempre corriendo, siempre desapareciendo. Nadie sabe quién era ni por qué aparece. Algunos dicen que es un espíritu atrapado, buscando a alguien que lo ayude. Otros piensan que es solo una advertencia, que cuando ves al niño, algo está tratando de llevarte al otro lado. Desde ese día, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo. Comencé a despertarme a las 2:59 de la mañana, sin ninguna razón, sin alarma. Siempre a esta hora. Siempre siento como si alguien estuviera junto a mi cama en la cabaña. He intentado cambiar de ruta, dormir en hoteles, descansar con otros camioneros, nada cambia. Hubo una noche que dejé una cámara encendida en la camioneta mientras dormía. Cuando fui a ver las imágenes al día siguiente, el video estaba normal hasta exactamente las 2:59 de la mañana. Después de eso, todo se congeló. La pantalla se quedó negra durante 3 minutos. Cuando regresó, la imagen mostraba mi cabina vacía. Yo no estaba en la cama. No recuerdo haberme ido. Ninguna otra cámara registró movimiento. Pero a la mañana siguiente, encontré huellas en la arena alrededor del camión. Huellas pequeñas. Cuando era niño. Y una huella de mano en el cristal de la puerta del pasajero. Desde entonces, estoy seguro de que lo que vi en ese camino no se quedó allí. De alguna manera vino conmigo. He intentado hablar con otros conductores sobre esto. Algunos se ríen, otros cambian de tema. Pero hay quienes simplemente miran y dicen, yo también lo vi. Yo también lo siento. Hoy llevo un pequeño amuleto en mi espejo retrovisor, regalo de un camionero chileno que me escuchó contar esta historia en Tocopilla. Dijo que sirve para mantener las almas a raya. No sé si funcione, pero desde que lo puse las apariciones han disminuido. Aún así, todavía evito la ruta 5 al amanecer. Y cada vez que veo algo moviéndose al costado del camino, mi cuerpo se congela. Porque hasta el día de hoy, cuando recuerdo el rostro de aquel chico, o mejor dicho, la ausencia de expresión, los ojos hundidos, siento que todavía está cerca. Esperando ser visto nuevamente. Y si un día recorres ese tramo y ves una pequeña figura corriendo en la arena junto a la carretera, no te detengas. No seguir. No llames. Porque no está pidiendo ayuda. Está esperando que alguien lo acompañe. Y quizá la próxima vez no desaparezca. La Cordillera Blanca en Perú es uno de los paisajes más bellos y traicioneros que he cruzado. El camino que atraviesa esa región parece suspendido entre el cielo y el abismo. Hay curvas cerradas, acantilados profundos y un silencio absoluto, interrumpido solo por el ruido de los motores y el fuerte viento. Siempre evitaba cruzar por allí de noche, pero esa mañana tuve que correr el riesgo. Tenía un envío urgente a Huaraz y, contra el sentido común, decidí subir la montaña después de medianoche. El cielo estaba despejado, pero el aire ya tenía esa extraña densidad de un lugar antiguo, demasiado pesado. Como si las montañas guardaran recuerdos. Alrededor de las 2 de la mañana, llegué a una sección más alta, sin señales de vida, sin luces, solo las rocas blancas brillando bajo la luna. Ahí es donde empezó. Tenía la radio apagada, sin música, solo concentrado en la carretera. Y de repente oí mi propia voz. Viniendo desde el interior de la cabina. Claro, firme. No deberías estar aquí. Mi corazón se aceleró. Miré la radio, estaba apagada. Para celular, se quedó atascado sin señal. No había nadie conmigo, pero la voz era mía. Como si hubiera salido de mi boca, sin yo hablar. Intenté respirar profundamente, concentrarme y seguir adelante. Pensé que solo era cansancio. Pero luego sucedió de nuevo. Mi voz, ahora susurrando, todo va a salir mal. La frase que estaba pensando segundos antes. Exactamente de la misma manera.
Era como si la montaña me escuchara desde dentro. Cada pensamiento, cada miedo. Y devuélvelo en voz alta. El sonido venía de todos lados, como un eco, solo un eco que se produjo antes de que yo dijera algo. Como si algo me estuviera anticipando. Disminuí la velocidad, miré a mi alrededor y estuve seguro de que ya no estaba solo. No vi a nadie, pero lo sentí. Una presencia. Como si hubiera alguien dentro del camión conmigo, pegado a mi espalda. La temperatura bajó bruscamente. Me dolían los dedos en el volante, estaban muy fríos. Y luego lo escuché de nuevo. Entonces la voz dijo algo que me dejó completamente helado: ya has estado aquí antes. Pero yo nunca había pasado por esa etapa. Nunca en esa vida. A partir de ese momento el tiempo pareció duplicarse. La sección que debía durar un máximo de 15 minutos duró casi una hora. El camino no cambió. Las mismas curvas, la misma gran roca agrietada en la orilla, el mismo arbusto seco colgando sobre el acantilado. Miré el GPS, pero estaba girando en círculos, como si estuviera estancado en punto muerto. Y a cada paso la voz volvía. A veces repito pensamientos míos que ni siquiera había terminado de formar. Otros, diciendo frases que nunca había pensado. Ya es demasiado tarde. Te están esperando. No vas a caer. Siempre en mi voz. Siempre viniendo desde dentro. Intenté encender la radio solo para silenciarla, pero se encendió sola de inmediato con estática y una melodía que parecía reproducirse al revés. Colgué de nuevo. No sirvió de nada. Ahora la voz parecía estar jugando conmigo. Repetí palabras que solo escuchaba mentalmente. Empecé a pensar en números al azar solo para probar, y ella los repitió, uno por uno. 8, 2, 7, hasta que, en cierto momento, susurró algo más: dejaste a alguien aquí. Eso me paralizó. No entendí. Nunca había estado allí. Nunca había perdido a nadie allí. Pero sentí una tristeza absurda invadir mi pecho. Como si me hubiera olvidado de algo, o de alguien. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo retrovisor, por una fracción de segundo, una figura sentada en el asiento trasero. Una figura encapuchada, inmóvil, sin rostro. Me giré impulsivamente y no había nada. Pero la sensación de pesadez dentro del camión continuaba. Como si el vehículo estuviera más cargado de lo que debía. Como si lo que vi todavía estuviese allí, pero fuera de la vista. Y la voz, ahora más clara, dijo algo que jamás olvidaré: si te vas, me quedo. Pero si me sigues, iré contigo. Aceleré. Comencé a caminar montaña abajo sin mirar a los lados, ni al espejo, ni a nada. Solo los faros atravesando la oscuridad y el sonido del motor luchando contra el miedo. Con cada kilómetro la voz se hacía más baja. La temperatura volvió a subir. Y finalmente, después de una curva más amplia, vi luces en la distancia. La entrada a Huaraz. Civilización. Al cruzar el primer semáforo de la ciudad, la radio volvió a sonar por sí sola como emisora regular. Y el reloj del tablero, que estaba estancado en 3:3, comenzó a funcionar con normalidad. Fue como despertar de un trance. Me detuve en una gasolinera a las afueras de la ciudad y me senté allí en la cabina con el motor apagado, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Me miré al espejo por última vez y juro que vi el asiento trasero hundiéndose. Como si alguien acabara de salir de allí. Pero no había ninguna señal de que la puerta estuviera abierta ni de que algo se moviera. Y aún así el aire se sentía más ligero. Como si algo hubiera decidido quedarse atrás. O tal vez simplemente se había apagado cuando el sol comenzó a salir detrás de las montañas. Solo cuando los primeros rayos tocaron el panel pude volver a respirar profundamente. Al día siguiente intenté comentarlo con 2 compañeros de la empresa que ya habían hecho esa ruta. Uno de ellos permaneció en silencio, mirando al suelo. Después de un rato, dijo que también escuchó las voces.
solo una vez. Y nunca más volvió a conducir por esa cordillera. El otro evitó el tema, pero me dio un amuleto hecho de lana y piedra negra. Dijo que era de un curandero local, para silenciar las voces de la montaña. Ha estado colgado en mi espejo retrovisor desde entonces. Si funciona o no, no lo sé. Pero desde que me lo puse, la carretera nunca más me ha hablado. Aún así, a veces cuando estoy solo en el camino, con la cabina muy silenciosa, empiezo a escuchar mis pensamientos resonando fuerte. En voz baja, pero repetida. Como si los estuviera leyendo antes de que yo siquiera pensara en ello. No siempre. Pero cuando sucede, siempre miro por el espejo retrovisor. Siempre espero volver a ver esa figura. Hasta el momento no ha aparecido. Pero la voz, a veces todavía susurra. No deberías estar aquí. Y ahí es cuando apago todo, arranco el motor y sigo adelante, sin pensar en nada más. Porque si hay algo que aprendí esa mañana es que hay lugares que guardan más que solo historias. Lugares que escuchan, sienten y, a veces, responden. Y si cruzas la montaña de los muertos solo, de noche, lleva algo para dejar ahí. Porque quizá el eco solo está buscando algo que alguien olvidó. O alguien que no debería haberse ido. El Chaco paraguayo es uno de los lugares más aislados por los que he conducido. Caminos de tierra roja, calor húmedo, kilómetros y kilómetros de bosque denso a ambos lados. Poca gente y menos señal de celular. Había oído rumores entre los camioneros sobre cosas extrañas en la región, luces en los arbustos, gritos que no provenían de animales, golpes en la parte trasera del camión, pero nunca los tomé en serio. Hasta esa noche. Estaba transportando una carga liviana a una granja cerca de Filadelfia, atravesando el tramo al amanecer para escapar del calor del día. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana cuando escuché la primera cosa inusual. Me encontraba en medio de un tramo de carretera sin arcén, con vegetación densa a ambos lados, cuando algo impactó la caja del camión con tanta fuerza que pensé que había atropellado a una vaca. El impacto sacudió todo el camión. Frené inmediatamente, lo tiré a la curva y salí con la linterna en la mano. Pero no había nada. No hay cadáveres, no hay sangre, no hay señales de animales. Solo las marcas de algo pesado arañando el costado del cuerpo, como si realmente hubiera clavado sus garras. Y algo peor, un fuerte olor en el aire. Agrio, casi podrido. Como pelaje mojado dejado al sol durante días. Regresé a la cabaña con malestar estomacal, pero intenté continuar el viaje. No había mucho que hacer allí solo, sin señal, sin ayuda. Pero apenas había recorrido unos cuantos kilómetros cuando lo oí de nuevo, otro golpe, esta vez en el techo. Como si algo hubiera saltado al camión en movimiento. Miré por el espejo retrovisor y nada. Aceleré, pero el sonido de algo arrastrándose por la lona del cuerpo me hizo entrar en pánico. Era como si unas garras intentaran abrirse paso hacia el interior. Encendí las luces altas, toqué la bocina, grité dentro de la cabina, pero nada lo hizo detenerse. La cosa permaneció allí durante varios minutos, hasta que de la nada, desapareció. Aparqué en cuanto encontré un claro y fui a echar un vistazo. Nada. Ninguna señal de invasión, ninguna lona rota. Pero el polvo del techo estaba todo levantado, como si algo grande hubiera pasado sobre él. Regresé al asiento del conductor y me senté allí, con las manos en el volante, orando en silencio, porque sabía que lo que me estaba sucediendo no era normal. La radio, que hasta entonces había estado en silencio, empezó a silbar por sí sola. Y por un momento, escuché un sonido que parecía un gruñido, bajo, profundo, que venía desde dentro de la frecuencia. Aquel amanecer se convirtió en tormento. Seguí conduciendo, pero sin superar los 60 kilómetros por hora, siempre atento a los espejos, con la radio apagada y las ventanillas cerradas. El bosque a ambos lados parecía más espeso que antes.
En algunos tramos los árboles estaban tan inclinados que las ramas tocaban la parte superior del camión. Ya no sabía que era paranoia y que era real. Hasta que lo vi. A la luz de los faros, durante apenas 2 segundos, algo cruzó la carretera. No era un humano ni ningún animal conocido. Era alto, peludo, con la espalda encorvada, caminaba a 4 patas, pero con la postura de quien podía mantenerse en pie. Frené de repente y casi pierdo el control. Cuando me detuve por completo, ya era demasiado tarde. La criatura había desaparecido en el bosque. Corrí al lugar por donde ella había pasado, pero solo encontré las marcas en el suelo, huellas profundas y grandes, con 4 dedos y garras evidentes. Y el olor volvió. Ese mismo olor agrio, animal y carroñero. De vuelta en el camión, algo me hizo mirar hacia arriba y juro que vi un par de ojos amarillos reflejándose en la copa de un árbol. Demasiado alto para cualquier animal que conozco. Me miraron fijamente durante unos segundos y desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. No recuerdo exactamente cómo logré salir de allí. Solo recuerdo conducir sin parar, acelerando más rápido de lo debido, ignorando baches, ramas, todo. Cuando por fin llegué al puesto de Mariscal Estigarribia, me tambaleé hacia abajo, blanco y cubierto de sudor frío. Uno de los encargados de la gasolinera me vio y me dijo, la bestia te siguió, ¿verdad? No era una pregunta. Fue una declaración. Dijo que cada mes pasa por allí alguien en estado de shock. Siempre los que cruzan el Chaco de noche. Siempre con las mismas marcas. Las mismas historias. El mismo olor. Dijo que los indígenas de la región hablan de un antiguo guardián del bosque. Algo que camina en la oscuridad y no le gusta que lo molesten. A veces simplemente advierte. A veces ataca, dijo. A veces simplemente advierte. A veces ataca. Desde entonces, nunca más volví a conducir por el Chaco después del atardecer. Incluso con presión de la empresa, incluso con una ruta más corta. No vale la pena correr el riesgo. Porque aquella cosa no era solo un animal. Él era inteligente. Yo observé. Lo probé. Y la próxima vez, tal vez no quiera simplemente correr por el techo. En los días siguientes algo todavía me seguía. No físicamente, sino dentro de mí. Dormí mal, despertándome con ruidos que parecían garras arañando metal. Una noche, mientras dormía en la cabina de otra parada, el techo del camión hizo un fuerte crujido, un crujido sordo, como si alguien hubiera saltado sobre él. Subí con una linterna en el mismo momento. Nada. Solo el sonido del bosque de fondo. Pero el olor regresó. Fuerte, denso. Hasta el empleado de la gasolinera lo notó y comentó, hay animales alrededor de la granja, pero este olor no es normal. Y yo sabía que no lo era. Sabía que todavía me estaba observando desde algún lugar. Incluso hablé con un viejo camionero paraguayo, que dijo haber visto a la bestia 2 veces. Al principio, corrió. El lunes detuvo el camión, encendió todas las luces y oró en voz alta durante casi media hora. Dijo que la cosa permaneció allí, inmóvil, en medio del camino, simplemente observando, antes de darse la vuelta y desaparecer en el bosque. Según él, el error es pretender que no existe. Lo correcto es demostrarle que la reconoces y que no quieres confrontación. Desde entonces, llevo un machete detrás del banco, no para usarlo, sino para presumir. Y siempre hablo en voz alta cuando cruzo la región. No busco nada. Solo paso. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera salido de la cabina en ese momento. Si hubiera intentado seguir las huellas en el bosque. Quizás no hubiera regresado. Tal vez fue solo otra historia contada por alguien que se detuvo en la gasolinera y nunca llegó a su destino. Porque en esa región la gente desaparece. Esto es real. Lo que no se dice es por qué. Pero entre los camioneros, la historia circula. Siempre comienza con un ruido en la carrocería.
Siempre en la misma sección. Siempre con la frase, pensé que era una vaca. Hoy, cada vez que paso cerca del Chaco, durante el día, miro los árboles y siento que vuelve ese escalofrío. Y siempre me imagino que detrás de algún tronco, en lo alto de algún árbol, ella todavía me está mirando. Esperando que regrese por la noche. Y cada vez que el camión chirría más fuerte o el olor del aire cambia, pienso, ¿y si no se hubiera quedado en el bosque? ¿Y si una de esas mañanas tempranas, entraba?